se desató una discusión violenta. ¿Por qué él? ¿Por qué iba a ser él quien recogía el fruto de una información tan valiosa? ¿Por qué no Bracciano, o el conde de la Anguilara, o el duque de Bomarzo, a quien Carlos V había armado caballero? Nos revolvimos encrespados, picoteándonos como halcones. Lo resolveremos en la reunión próxima. Por lo pronto, comprometámonos a que el secreto quede entre nosotros. Extendimos las manos sobre los cirios. Brillaron en varios dedos las piedras talladas de los anchos anillos con el escudo reiterado de la rosa y la sierpe. El secreto no se guardó, y a transpirar el avisado no fue Carlos V, sino Pierluigi, quien, temiendo a su turno la delación de Malatesta, lo encerró en la roca de Forli. Pero Leónidas Malatesta logró escapar y comunicó el plan a Cosme de Medici. De allí a que lo conociese el emperador no mediaba más que un paso. Quien recogió las ventajas de la información no resultó así ninguno de nosotros. Fue el dirigente Cosimino, amo de la Toscana, que echó mano de la oportunidad para insinuarle a César que el Papa no era ajeno a la intriga. Carlos de Habsburgo no pareció otorgar crédito a la monstruosidad que le transmitían. Ya le llegaría el momento de desquitarse, de castigar, de esgrimir el rayo. Él se desquitaba siempre. A nuestro círculo de conspiradores provincianos la traición nos dejó atónitos. ¿Quién había quebrado la promesa? Nos espiamos, densos de recelo. Abundaron los improperios, las recriminaciones. Aunque seguramente las sospechas se acumularon sobre mi cabeza, el duque de Muñano llegó a amenazar a Segismundo, pero el culpable no se delató. ¿Acaso fuera el propio Muñano, que no se daba maña para atraer la atención y la gracia imperial, y envidiaba a los cortesanos del hijo de Juana la Loca? Era imposible que continuáramos reuniéndonos a la redonda de aquel ardiente rescoldo de dudas, puesto que lo que se obtenía eran resultados contrarios a los propuestos. Nos separamos aborreciéndonos, tragándonos las suspicacias y las conjeturas. Desde entonces ninguno del grupo osó andar por los alrededores sin escolta. Una noche de regreso de una partida de caza, Segismundo cayó en una trampa en la que 4 enmascarados lo maltrataron y le tajearon el rostro. Al tanto del vínculo que nos unía, me humillaban a mí por su intermedio. No quería acabar con él, sino desfigurarlo, porque sabían su fatuidad. Segismundo debió usar a partir de ese momento un negro paño que le cubría la mitad de la cara. Recuerdo que Violante Orsini, en el curso de una fiesta que degeneraba en escándalo, le arrebató el parche. Vimos con horror su cuenca vacía. Le habían arrancado el ojo derecho. Mi prima Violante se desesperó más que ninguno y, venciendo su repulsión, besó la cavidad roja. «Eres mucho más hermoso así, Segismundo», trató de consolarlo, pero el joven se puso de pie. De un tirón rabioso arrastró los manteles y la cristalería cayó con estrépito. Gritaron las damas mientras se volcaba el vino de las ánforas y corrían los lebreles dorados, disputándose el estropicio. Segismundo salió huyendo, aullando como un animal herido, seguido por Madruzo, por Molsa, por Orso y por Mateo. Aquella imagen macabra me espantó. El lector está al cabo, pues, lo he subrayado a menudo, de cuánto me importaban las armonías, el equilibrio estético. Sólo toleraba cerca a las personas bellas, a los objetos de noble ritmo, y mi corte, con un jorobado, una ciega y un cíclope, se iba convirtiendo en una corte de los milagros. Utilicé la coyuntura de esa coincidencia desagradable para manifestarle a Julia la mañana siguiente que Cecilia debía partir. Tenía sus tierras y las de Maherbale, le correspondía ocuparse de ellas, establecer en ella a su hijo. Infructuosamente argumentó mi mujer la incapacidad de la viuda de mi hermano y me rogó que no la privara de su única compañía en la soledad del castillo, además de señalarme lo bueno que sería para Horacio y Nicolás que crecieran juntos. Mi crueldad era evidente, pero inflexible, y mi cuñada se alejó sin despedirse de mí, con su niño, sus servidores, sus cofres numerosos, las armas de Maherbale, sus jaulas de pájaros, sus perros favoritos, y su inmensa tristeza rumbo a Roma, donde su tía, la majestuosa Victoria Colonna, que se había radicado en su minúsculo palacio de Montecavallo, luego que Pablo III, que había fundado el tribunal de la Santa Inquisición romana, disolvió su grupo de Viterbo, tildado de herejía, y confiscó sus bienes. Allí vivió Cecilia hasta la muerte de Victoria, pocos años después, en la intimidad de Miguel Ángel. Su augusta parienta había visto apartarse, temerosos u obligados, al cardenal Reginald Pole, al predicador Ochino, al Flaminio, a Pietro Carnesecchi, devotos de Julia Gonzaga, y como ella, discípulos del fascinante Juan Valdés, el español recientemente fallecido, cuya prédica, saturada de erasmismo, rozaba los peligros de la heterodoxia.
Victoria Colón y Miguel Ángel la acogieron con generosidad a la joven ciega. Me inquietó, por supuesto, lo que podría contarles acerca de mí y de la incomprensible muerte de Maherbale, pero lo principal era que hubiera desaparecido del castillo. Aunque jamás pronunció una palabra dura, su sola presencia, el solo golpeteo de su bastón de oro en las galerías eran suficientes para invocar fantasmas adversos. Si alguna vez medité en la injusticia de mi actitud, corroborada por el mudo reproche de Julia, me sosegué, pensando que merced a mí Cecilia gozaba de un privilegio maravilloso, del cual yo no había disfrutado jamás, al dejar transcurrir sus días en el ámbito admirable del maestro Miguel Ángel Buonarroti, nacido como yo, un 6 de marzo, el artista dueño de un corazón en cuyo laberinto se entrecruzaban las sendas misteriosas y que escribía simultáneamente sus inflamados sonetos de amor para Victoria Colonna, marquesa de Pescara, para la dama bella y cruel y para su inseparable Tommaso de Cavalieri, a quien pintó en el techo de la Sixtina, de modo que en ciertas ocasiones es arduo decir a quién van dirigidos. Libre de Cecilia y libre del embarazo que importaban los cónclaves estériles convocados por los Orsini con el fin de analizar la provocante prosperidad farnesiana que me tocaba tan de cerca y que no me convenía vituperar demasiado, pude dedicarme con relativa tranquilidad a lo que más me interesaba a la sazón, el ordenamiento estudioso de mis colecciones y el cuidado de Bomarzo. También comencé entonces a preocuparme por lo que, con el andar del tiempo, constituiría uno de los móviles esenciales de mi vida, la magia. Mis colecciones, mis famosas colecciones, habían crecido extrañamente. Eran mi fiel reflejo, por absurdas, por intrincadas, quizás por monstruosas, también por frívolas. Solo un diletante de gustos raros podía haberlas reunido, a lo que más recuerdan ahora que en ellas pienso. Claro que en una escala muchísimo menor, pues ni mis medios ni mis relaciones con los proveedores de esa barroca mercadería llegaban tan lejos, es a los peregrinos gabinetes de arte y curiosidades que poseyeron los emperadores de Alemania, Fernando I, hermano de Carlos V, sus sucesores Maximiliano II y Rodolfo II, y el archiduque Fernando del Tirol. Como ellos sentí desde la niñez la atracción de lo singular, como ellos, más allá de las grandes salas oficiales, donde se exhibían los retratos de familia, las magistrales pinturas, los mármoles preciosos y los espléndidos tapices, tuve yo en Bomarzo mis habitaciones casi secretas en las que el tiempo fue superponiendo las más diversas, la más desconcertante y fascinante acumulación de creaciones sugestivas. Llegaban de los extremos de Italia, donde personas inesperadas, con quienes mantuve una correspondencia prolija, traficaban con esos objetos misteriosos y sutiles, que a menudo hablaban más que al noble sentido estético, al capricho de la imaginación, y llegaban de más allá de la brumosa Europa, y a través de Venecia hasta el oriente lejano. Yo los adquiría sin discernir, seducido por las descripciones hábiles de mis agentes, y numerosas piezas falsas se deslizaron en el opulento conjunto. Pero ese conjunto era una maravilla. Cuando por fin emprendí la tarea de clasificarlo y ordenarlo, ya depositados en Bomarzo los últimos elementos que yacían en los sótanos de mis palacios de Roma y que aguardaban mi decisión en otras ciudades de la península, fue como si tuviera a mi disposición una cueva de Alí Babá, en la que, en lugar de sacos de oro y de arcones henchidos de joyas, se hacinaban las pruebas alucinantes de la fantasía humana. Aquel arsenal turbador cuyo acceso había prohibido aumentaba su dédalo confuso a medida que se le añadían nuevos aportes. No era posible postergar el momento de organizarlo si no se quería que la humedad, las ratas, las polillas, los taladros y la mugre pusieran en peligro su existencia. Además, el trabajo me suministraría lo que más necesitaba a mi inquietud de entonces, una distracción, una droga para postergar mis ansiedades. Perdido en el bosque de los objetos, olvidaría la selva de los hombres. El gabinete se extendía a lo largo de 3 salas en el primer piso. Juan Bautista y Silvia abrieron para mí sus ventanas, y al entrar el sol en medio del olor a moho y a cosa guardada, vieja y sucia, acaso también los gatos de mi abuela, que conseguirían introducirse por doquier como fantasmas, hubieran andado por ahí. La claridad puso de manifiesto la vastedad de mi tesoro. Oscuros armarios entorpecían con su bulto las paredes, sobre ellos y a sus lados las pinturas se empinaban hasta el techo, muchas carecían de marcos o los tenían rotos, muchas eran mediocres y estaban en pésima condición, las telas pendían, agujereadas, y con sus tablas se habían nutrido los insectos voraces, pero entre tanta embadurnada vaguedad, tanto rostro medieval de acartonada dureza, emergían en los óleos algunas fabulosas, aéreas arquitecturas que dilataban la perspectiva hacia un mundo mágico.
Lo mejor aparecían o bien giraban, rechinando las puertas de las alacenas. Allí se aglomeraban los prodigios, allí se apretaban los instrumentos musicales, los relojes horizontales como brújulas y los complicados como campanarios de abadías, las invenciones de ámbar, de nácar, de coral, los vasos en forma de quimeras, realzados con esmaltes, las peligrosas esferas de cristal de roca, los mosaicos hechos con plumas de aves del trópico, los caracoles, las conchas de peregrinos, los astrolabios, los instrumentos matemáticos, las figurillas de cera, los amuletos, los discos cabalísticos grabados con letras hebraicas, los cuernos de marfil, las copas hechas con huevos de avestruz, las nueces gigantescas y con cráneos de simios, las aguamaniles de bronce, una traza de centauros, de leones, de guerreros a caballo, los fragmentos de cerámica y de barro esculpido, los relicarios, los espejos multiformes, las raíces de mandrágora, las piedras besoares engarzadas en oro, los autómatas, los esqueletos de reptiles, entre los cuales había una presunta sirena, las defensas de unicornio, las petrificadas flores. Un precursor del charlatán Tartaglio me había vendido unos monstruos apócrifos hábilmente confeccionados con piel de raya, y las bestias míticas de Plinio, que Valerianus me había revelado en Florencia, el basilisco y la esfinge etíope, se incorporaron fraudulentamente a mi colección. Juan Bautista, deslumbrado, se entretuvo poniendo en marcha el mecanismo de los autómatas melódicos y de los relojes. La brisa, al insinuarse entre los vidrios, sacudió las colgadas osamentas, que se movieron como títeres, agitáronse las arañas en la espesura de sus telas grisáceas, huyó el tropel de roedores con súbito espanto. El sol arrancó chispas de las piedras semipreciosas, del alabastro, del pórfido, de los jaspes, de la aventurina, brilló la geometría de los espejos, descomponiendo las imágenes del metal herrumbroso de las viejas armas, se irisó con los tonos de las aguas turbias, y aquella asamblea cobró una vida insólita, repentina, como si el brujo escondido que gobernaba su sueño hubiera alzado su vara inflexible. Fui de un cofre al otro, de uno a otro armario, volqué el contenido de los cajones llenos de medallas verdes, de camafeos, de sellos con inscripciones, de enrollados manuscritos. Sí, había que ocuparse por fin de enquiciar el extravagante desorden que había madurado año a año, ocultamente, rápidamente, en la entraña misma de Bomarzo, y que estaba agazapado allí, con el inhallable esqueleto coronado de rosas con el cual mi padre me había encerrado en su recóndita celda, y que, como él, a modo de un cáncer amenazaba devorar a todo el castillo, pues no bien la luz y el aire estremecieron a los arcanos seres, presentí que era tanto el poder hermético que recelaban y que les comunicaba una delicadísima vibración, fruto de las acumuladas fuerzas de quienes los habían creado, que iba a llegar el instante en que invadirían mi casa, en que se apoderarían con secretas artes de ella. Las supersticiones del lugar me sobrecogieron una vez más y sentí, a través de las losas del suelo, el vaho de la tierra etrusca que respiraba como un inmenso animal escondido. Miré al cielo crepuscular en el que empezaría a encenderse la palidez de las constelaciones y recordé lo que dice Giordano Bruno acerca de los astros, animales tranquilos, también de sangre caliente y costumbres regulares, impulsados por la razón. Todo vivía en torno, la tierra sobre la cual se asentaban las rocas de Bomarzo, los planetas suspendidos en su bóveda, los muñecos y los objetos trémulos refugiados en su corazón penumbroso. En medio de ese universo de pasmosas correspondencias, mantenido por el sortilegio de lazos encantados que afirmaban su equilibrio inexplicable, me envolvió una paz que no experimentaba sino en excepcionalísimas ocasiones. Alcé una esfera, levanté con 2 dedos un colgante de ámbar, desplegué un manuscrito decorado con alarmantes miniaturas de desnudos demonios y ermitaños y mujeres tentadoras, sin más vestido que sus collares y diademas, empujé un fantoche que parecía dotado de tanta vitalidad como el homúnculo de Paracelso, y las horas se me escaparon, veloces, en una amnesia milagrosa, y mientras que a la distancia cantaban la ronquera de los gallos, y los primeros carros partían hacia las parvas y las mieses.